les bendiga en esta mañana de domingo. Dios les bendiga, Iglesia de Jesucristo. Le doy gracias a Dios nuevamente por esta gran oportunidad de poder estar nuevamente juntos, para que juntos podamos compartir la palabra de Dios y adorar el nombre de aquel que vive para siempre, que reina para siempre, al Dios bueno y misericordioso, el cual compró nuestra vida a precio de sangre. Damos gracias a Dios. Yo quiero continuar con el mensaje que hemos visto el día de ayer. Y esta parte número 2 lleva como título Firmes en el camino. Ayer hablamos que estábamos completos en Cristo. Hoy vamos a continuar justamente con este mensaje que el Señor nos dio en el día de ayer, que hoy continuamos esta segunda parte, firmes en el camino. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Colosenses, en el capítulo 2, y vamos a leer el verso 7 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dice así: arraigados y solidificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te adoramos y te damos gracias por este tiempo, este momento maravilloso que nos da de poder estar nuevamente reunidos como iglesia para adorarte. Te doy gracias, Señor, porque sé que tú eres bueno y es para siempre tu misericordia. Y tú nos has dado la buena bendición de poder estar nuevamente rendidos delante de tu presencia y reunidos como iglesia para adorar tu nombre. Pero venimos con un propósito delante de ti, Señor, que es escuchar tu palabra. Sabemos que esta palabra es palabra que viene de lo alto, Señor, es el maná que viene del cielo. Son perlas preciosas a nuestros corazones, Señor. Es el alimento a nuestras vidas que necesitamos diariamente, Señor. Te pedimos en esta tarde que hables a nuestra vida y nos conduzcas delante de ti, fortalezca nuestros corazones en este tiempo tan tremendo y tan difícil que estamos viviendo. Señor, todo te lo pedimos en el nombre de Jesús, sabiendo de que tú eres el único Dios fiel y verdadero. Tú eres el único Dios realmente todopoderoso y todo glorioso. Gracias por Jesús, Señor. Gracias, Señor, por todo. Amén. Gracias damos a Dios. Amén. Gracias damos al Señor por tanto que Dios nos hace bien a nuestras vidas. Realmente Dios nos hace bien en esta vida, en nuestras vidas. Gloria al nombre de Jesucristo. En el día de ayer sábado dijimos y aprendimos algo maravilloso, algo poderoso, ¿no? Delante de la presencia de Dios. Y es que estamos, como dijimos recién, completos en Cristo, ¿sí? Estamos madurando y siendo perfeccionados por el Señor. Maduro es aquel, podríamos decir, que conoce al Señor. Maduro es aquel que realmente sabe de su Dios y es obediente a su palabra. Eso es una persona madura. Y una persona perfecta es aquel que está completo en el Señor. O sea, podríamos decir que una persona completa es una persona madura y perfecta delante del Señor. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. O sea, nos enseñó realmente esto en el día de ayer. Es aquel que pone o tiene, mejor dicho, al Señor Jesús en el primer lugar. En el primer lugar en su hogar, en el primer lugar en su finanza, en el primer lugar en su corazón, en su vida, en su familia, en su matrimonio, en todo. El primer lugar lo ocupa el Señor, no hay otro como Él. Es aquel que realmente exalta el nombre de Dios. Podríamos decir también, es aquel que busca el reino de Dios y su justicia y que sabe profundamente dentro de su corazón que teniendo a Dios lo tiene todo. Esto es algo que realmente es algo poderoso, es algo maravilloso, es algo glorioso. ¿Cuánto están extendiendo de esta manera en esta mañana lo que Dios viene hablando desde el día de ayer? Porque es maravilloso lo que Dios hace, ¿no? El día de ayer nos habló de estar completo y justamente en Cristo, pero justamente nos enseña esto, que teniendo a Dios lo tenemos todo. O sea, levantar tus manos al cielo y decirle, Señor, teniéndote a ti tengo todo. Es algo maravilloso porque uno se siente completo en el Señor, se siente satisfecho, se siente feliz, se siente realmente alegre, gozoso de poder estar adorando el nombre de Dios. Ahora, nosotros dijimos que el apóstol Pablo venía sosteniendo una batalla porque cuando escribe el libro de Colosenses, justamente era una batalla realmente tremenda, ¿no? Una batalla terrible y fuerte contra aquellas personas, seres humanos, que venían trayendo con hueca sutileza enseñanza de la filosofía, filosóficas. Esto es lo que estaban
enseñando, ¿no? O sea, venían de esos vientos de doctrina que venían entrando dentro de la iglesia de Jesucristo y estaban haciendo estragos. Estas herejías de sabiduría humana, centrada solamente en la sabiduría terrenal del hombre, estaban centrados solamente en el ser humano, en el ego de la persona, ¿sí? Exaltando la vida terrenal de la persona. Esto es algo que venía justamente peleando o venía refutando el apóstol Pablo con todo su corazón frente a aquellos que venían a engañar a la iglesia, que venían tratando de entrar dentro de las iglesias o la iglesia de ese tiempo y tratando de dividirla y romperla y apartarlo a los cristianos del Señor. Por eso hoy vamos a tocar este tema, firmes en el camino de Dios, firmes en el camino de Dios, ¿sí? Firmes en el camino. Gloria al nombre de Jesucristo. Y esto realmente es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? Como dijimos en la prédica anterior, la gente del humanismo, la gente de la filosofía, los que saben filosofía, que dicen la filosofía, son todos aquellos que dicen que son sabios en su propia opinión, ¿sí? Son aquellos que, por ejemplo, traen en su corazón arraigados, ¿no? Que saben de todo, en una palabra, saben de la vida, ¿sí? Saben de todas las cuestiones de la vida. Del tema que toques en la vida, lo saben todo o lo han vivido todo. A veces uno habla con una persona así, no sabe la edad que tiene, porque te cuenta tantas cosas que ha vivido en eso, parece que tiene 3000 años. Porque realmente es increíble todo lo que cuentan y muchas veces un exagerado y mentiroso, ¿no? Bueno, son aquellas personas que por ejemplo, saben, le hablas no sé, de religión, saben de religión. Le hablas o sea, le hablas de Dios y saben de Dios. Saben de política, saben de medicina, saben de todo lo que le pregunte según ellos. Según como dice la Biblia, son sabios en su propia opinión. Y no hay quien le entre, no hay forma que uno le pueda llegar a entrar dentro del corazón porque están realmente tan endiosado en sí mismo, el ego tan alto que es imposible que la persona pueda llegar a entender que está equivocada y que está realmente yéndose en contra de la verdad de Dios, la verdad de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo era lo que vivía, ¿no? Entonces, estos son los que cuestionan, por ejemplo, son los que cuestionan todo, que critican todo, son ellos y nadie más que ellos. Son, viste, aquellos, ¿y qué te están enseñando vos? La verdad que se te enseñan esto en la iglesia, o te dice, vení a mi iglesia porque te encontrás con otro, o aún dentro de la propia iglesia de uno, ¿sí? Son sabios que no se dejan pastorear, ya esto lo hablamos un montón de veces, ¿no? Pero no se dejan pastorear. Sus pastores Dios, no tienen ningún pastor terrenal, y entonces Dios para qué estableció la iglesia, digo, ¿no? Entonces, hacen un desastre aún de la familia, aún de sus hijos, hacen un desastre porque lo llevan en contra y van metiéndose en cada casa que van metiéndose, hacen estrago porque son desastrosos en lo que, cómo hablan, cómo viven, de qué manera se manifiestan, digamos, a las personas. Entonces, son aquellos que critican, que saben, se lo saben todo, que son ellos y nadie más que ellos, que solamente ellos saben. De hecho, que Pablo habla de este tipo de personas que en los postreros tiempos, ¿sí? Dice, los postreros tiempos que iban a acontecer, ¿sí? Iban a aparecer esto. Dice en el libro de Segunda de Timoteo, porque esto le habla Pablo a Timoteo, un pastor de iglesia, entonces le dice digamos al pastor, le dice el apóstol Pablo a Timoteo, cuidado Timoteo con esto, ¿sí? Porque dice así, mira, vamos al libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, mira lo que dice esta palabra. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Esto es lo que habla el apóstol Pablo, es los tiempos que nosotros estamos viviendo. Los postreros días, dice a Timoteo, vendrán tiempos peligrosos. Esos tiempos que estamos viviendo en este tiempo. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Fíjate, volvemos a lo mismo, que realmente se la saben todas, que son sabios en su propia opinión. O sea, esto, habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, o sea, no serán agradecidos con uno le hace un favor, pero tampoco serán agradecidos, impíos, o sea, vivirán en la crítica, en la murmuración, en el pecado, el chisme, el cuento, llevando y destruyendo todo lo que tienen a su paso, sin afecto natural. Esta gente sin afecto natural es lo que no hablan naturalmente a sus padres, a sus hijos, no tendrán amor, porque si tuvieran amor no procederían de esa manera. Justamente habla
habla de esto el apóstol Pablo. Dice, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellas. A esto, dice el apóstol Pablo, a estos evita. Esto es lo que dice la palabra, el apóstol Pablo dice de este tipo de gente, ¿sí? Este tipo de gente que sobreabunda y cada vez más sabios, humanistas en su propia opinión, ¿sí? Este tipo de, en otras palabras, le está diciendo a este tipo de personas, ¿qué es lo que nos aconseja el Señor en esta mañana? Evita. En otras versiones dice así, aléjate de este tipo de individuos. No te metas con esta gente, dice en otras versiones, ¿no? No te metas con este tipo de gente. No tengas una relación con este tipo de gente porque te va a terminar destruyendo. No sé, ¿te das cuenta de esto? Mirá qué tremendo y qué terrible. El tema es que nosotros, al llegar a Cristo, somos nuevas criaturas. Somos nuevas criaturas. O sea que cuando Dios nos encontró, porque Él nos buscó, no nosotros no le buscamos, Él nos buscó, estando nosotros muertos en delitos y pecados, Él nos encontró y nos sacó de la inmundicia, nos sacó de lo peor, de lo peor, de lo peor, y voy a decir una palabra que por ahí no lo dije, de lo peor, porque éramos un desastre en nuestra vida alejada de Dios, ¿sí? Cómo nos veía el Señor, nos veía de una forma terrible, tremenda y realmente, pero oscura, ¿no? Lo que el Señor ve en nuestras vidas, porque nos ve una vida realmente lejos de Dios, o sea, lo que dice la palabra de Dios, que nos ve pobres, desventurados y desnudos. Eso así, de esa manera nos ve el Señor en una vida en tiniebla, pero cuando estamos en Cristo, o sea, somos apartados para Dios, o sea, separados del mundo y apartados por Dios. Esto Dios lo llama santidad, o sea, fuimos apartados de todo lo malo para ser santos delante de su presencia, porque sin santidad va a ser imposible ver a Dios. Separado del mundo, apartado del mundo y separado para Dios, o sea, consagrados para Dios. Levanta tu mano al cielo y decir, soy un consagrado para Dios. ¿Me estás entendiendo? Mira algo que tremendo. Ahora, quiero que me entiendas esto también, pero para el mundo sigue allí. ¿Sí? La gente que estaba con nosotros en otro lado de la sangre de Cristo, antes de que nosotros pasemos por la sangre de Cristo, ellos quedaron del otro lado, están allí, siguen allí. Y no le va a gustar nuestra forma de vida, nuestra nueva forma de vida, porque nosotros vivimos según Cristo. Eso no le agrada, por eso se levantan oposiciones, por eso se te ponen en contra, por eso van a ocurrir un montón de cosas, pero somos bienaventurados, porque estamos realmente en el Señor, somos bienaventurados, tenemos la gracia de Dios y la seguridad de que nada ni nadie podrá apartarnos de su amor, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, y que un día llegaremos al reino de los cielos para adorar su nombre por la eternidad. Yo le doy gracias por eso, hermano. Todos los días de mi vida le doy gracias, porque siendo lo vil y despreciado del mundo, Él me dio la salvación cuando yo no lo merecía. Me dio un lugar en los cielos para que yo pueda morar con Él. Le doy la gloria a mi Padre Celestial. Amén. Entonces, la gente sigue allí. Aquellos que estaban con nosotros haciendo nuestra fechoría, cuando nosotros siguen ahí, cuando nosotros murmurábamos, cuando nosotros mentíamos, cuando nosotros nos drogábamos, cuando nosotros adulterábamos, cuando nosotros íbamos al hechicero, cuando nosotros íbamos al curandero, cuando nosotros, qué sé yo, tantas cosas, etcétera, malas que hacíamos, ellos siguen ahí. Entonces, cuando te ven diferente, te ven cambiado, automáticamente se les eriza la piel y se enojan. Por otro lado, ¿sí? Te rechazan, se enojan, te rechazan, te apartan, te miran mal y tratan sobre todas las cosas, tratar de llevarte otra vez a ese camino. Vos decís esto, pero vos te acordás de las cosas que hacíamos y vos respondés, mi vida está escondida en Dios y ni el diablo la puede tocar. O sea, nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios, no la puede tocar nadie. O sea, todo lo malo quedó sepultado, somos nueva criatura. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que vos lo tengas en cuenta cuando viene alguien a tratar de decirte, pero vos tenías tal cosa. No, esa era otra persona. Soy una nueva criatura en Jesucristo. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Jesús? Amén. ¿Sí? Somos nuevas criaturas en el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Damos gloria a Dios por esto. Amén. Ahora, también se van a levantar oposición de la fuerza de las tinieblas,
que nosotros también le pertenecíamos, que tampoco le gustan a nuestra nueva forma de vida. Porque se deleitaba el padre de mentira cuando nosotros mentíamos, se deleitaba el padre del pecado cuando nosotros pecábamos, se deleitaban porque eso nos llevaba lejos de la voluntad, de la gloria y la gracia de Dios y del cielo. Pero cuando estamos en Cristo, cuando ya no hay condenación para nosotros que estamos en Cristo, ¿sí? Cuando ya no hay nadie que nos acuse, aquellos que estamos en Cristo, se enoja el diablo, porque le pertenecemos a Dios, ya no le pertenecemos ahora. Por eso el apóstol Pablo decía a los Colosenses, capítulo 1, verso 13, dice, el cual, o sea, Dios, nos ha librado de la potestad de las tinieblas, escuchá bien esto, y trasladado al reino de su Hijo amado. Oh, gracias a Dios, gracias, dale gracias a Dios por lo que hizo en tu vida. La verdad que yo miro esta palabra y más que fortalecido, más ganas, me dan ganas de seguir en el camino, porque nosotros debemos mantenernos firmes en el camino. ¿Sí? Perseverar en el Señor, mantenernos firmes para que nada nos desplace, nosotros realmente tenemos nuestro objetivo, nuestra meta, y nuestra meta es entrar al reino de los cielos, entrar a la tierra prometida. ¿Sí? Nosotros sabemos que vamos a estar en este mundo y vamos a tener aflicción, pero debemos confiar, porque Jesucristo venció al mundo y nos da la victoria. Yo me siento un vencedor en el Señor, hermano. Estoy seguro que vos también. Estoy seguro que el Señor ha dado la gracia, porque te ha librado, hermano. Te ha librado. Cuando una persona es libre, no tiene una esclavitud. Ya no está esclavo de ese pecado, no está esclavo de ese amo que nos gobernaba. Uno está libre. Se rompieron las cadenas, las ligaduras, y somos libres en el Señor, esclavo de Cristo, pero el esclavo de Cristo tiene la felicidad de su amo. Nuestro Dios nos da todo, hermano. Nos da todo. Por eso estamos completos en el Señor. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. Ahora, y todo esto más la doctrina hereje, o sea, todo lo que viene, digamos, de la gente que estaba con nosotros y que ahora sabe que estamos en Cristo y se enojan y no se ofenden porque no les gusta nuestra nueva forma de vida, al diablo, que tampoco, y de todas sus potestades, que no le gusta la forma que ahora tenemos en Cristo, y las doctrinas herejes que se meten dentro de la iglesia nos atacan. O sea, estamos bajo ataque. ¿Cómo estamos? Bajo ataque. ¿Sí? Bajo ataque. Van a buscar, como te dije, apartarte del camino y hacerte dudar, hacerte pecar y llevarte lejos a un terreno donde sientas que no vales nada y que no servís para nada y que tampoco importa el camino de Dios. Así se encuentran muchos, lamentablemente te lo digo, lamentablemente al no conocer a Dios, ¿sí? Están completamente a la deriva, hermano. Hay gente que tiene su vida a la deriva. Conozco gente que está a la deriva, que dice conocer a Dios, pero sigue a la deriva. Y esto es algo terrible. Ahora, entendamos esto. Tenemos que entender esto. Lo que pasa y lo que pasaba en la iglesia del tiempo de Pablo. Imagínense lo que pasaba la iglesia del tiempo de Pablo y lo que pasa la iglesia actual, de todo lo que nosotros estamos viviendo en este tiempo, la iglesia actual. El apóstol Pablo veía esto y veía cómo la iglesia estaba siendo atacada con un montón de enseñanzas apócrifas y mentirosas, ¿sí? Que venían atacando directamente a la iglesia. Y como dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:16, dice, conducirán más y más a la impiedad. Mirá lo que dice la versión nueva traducción viviente, que solo llevarán a una conducta cada vez más mundana. Te repito esto, ¿te gustaría que te lo repita? Mirá lo que dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice en verso 2, 2 de Timoteo 2:16, dice que solo llevarán a una conducta cada vez más mundana. O sea, todo lo que ataca para que te vayas fuera del camino y te parezca otra vez, o sea, vuelvas otra vez al mundo, te parezcas al mundo y no a Cristo. Esto es lo que nosotros estamos hablando, justamente porque es tremendo. Ahora, mirá lo que dice palabra de Dios para todo en este mismo versículo, una palabra parafraseada, una palabra de la Biblia, una traducción más moderna para que nosotros nos quede un poco más claro, porque es importante que nosotros veamos, no es una nueva revelación, son versiones de la Biblia, de la misma Biblia, con versiones de acuerdo al lenguaje que cada uno de nosotros vamos teniendo en nuestros países. Entonces dice, mira lo que dice palabra de Dios para todos. Aléjate de los que hablan tonterías. Mira esto. Aléjate de los que hablan tontería, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez
menos respeto hacia Dios. Te voy a volver a leer para que quede en claro esto. Aléjate de los que hablan tontería, porque de esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. O sea, esta gente hace que uno no respete a Dios ni a su palabra. Por eso te llevan fuera de la palabra de Dios. Qué tremendo lo que está tratando de decir el Señor en este tiempo. Qué terrible lo que nos está dando a entender el Señor. Nos está hablando tremendamente. Por eso Dios está tratando con nuestro Dios, con nuestra vida, y debemos dejarle, Señor, seguí tratando. ¿Te animás a decirle, Señor, seguí tratando con mi vida? Seguí tratando, Señor. Porque esto también me despierta una pasión por el Señor y darnos cuenta realmente lo terrible y lo tremendo que es lo que estaba aconteciendo en el tiempo de Pablo, pero también en nuestro tiempo. Ahora, había dos extremos que el apóstol Pablo veía que la iglesia podría irse. Él miraba que había dos extremos que la iglesia de ese tiempo se podría ir hacia los dos extremos. El primer extremo, el peligro de asociarse con la filosofía, ¿sí? Ponerse de acuerdo con la filosofía, o sea, estar de acuerdo con los herejes y seguir su camino, ¿sí? De todas esas enseñanzas apócrifas. Y el segundo extremo que podríamos decir que el apóstol Pablo veía que la iglesia de Colosas podría llegar, era enfriarse espiritualmente y abandonar el camino. Abandonar todo. Eso es lo que veía. Veían por un lado que otros agarraban y seguían las doctrinas de las filosofías humanas, hacer todo humanamente, el ego de la persona, exaltar el nombre digamos, el ego, el corazón de la persona, la humanidad de la persona, por un lado. Y por otro lado veía que el peligro era que muchos empezaban a desertar. No querían saber más nada con Dios, porque veían todo esto. Era una lucha. Y yo creo que es una lucha que hay en estos tiempos actuales, donde el que no está completo en Cristo sigue todo tipo de doctrina, dándole importancia al ser humano, lo sigue las doctrinas, al ego personal de la persona, al corazón, no a Dios. No le importa lo que dice Dios, ¿sí? O a enfriarse espiritualmente y apartarse del camino. No sé si me vas entendiendo. Ahora, yo digo esto, ¿no? Porque como pastor de la iglesia, nosotros como pastores, el pastor que esté por ahí escuchando este mensaje, la iglesia, qué terrible es esto. Y a esto nos estamos enfrentando en este tiempo en la iglesia contemporánea nuestra. Dios nos da la fuerza para seguir, o sea, yo le pido a Dios que nos dé la fuerza para seguir advirtiendo el peligro, los peligros que hay en el camino, porque hay peligros en el camino de Dios. Hay peligros. Yo como atalaya de Cristo debo pararme y gritarte a los cuatro vientos que hay peligros que te están tratando de llevar. Nosotros somos encargados de guiar al rebaño hacia Dios, por eso nosotros debemos denunciar el pecado. Cuando ocurre este tipo de cosas hay que denunciarlo. Lo que se hacía el apóstol Pablo no era que se enojaba y que no estaba enojado, estaba refutando algo que se venía metiendo dentro de la iglesia. El apóstol Pablo era algo que sufría. Ahora, ¿sabes cómo le llaman a este versículo o a este versículo que le medio? Pero ahora vamos a leer del verso 1 en adelante, vamos a estar leyéndolo. ¿Sabes cómo le decían, cómo se le conocen aquellos que estudian la Biblia? ¿Cómo se le conoce a estos versículos que vamos a leer? La oración de la agonía. O sea, era una agonía que tenía el apóstol Pablo, porque veía que existía el peligro en la iglesia de Colosas y la iglesia de la Odisea. Él veía el peligro que estaba aconteciendo, la cual causó un gran conflicto en su corazón, un gran dolor en el corazón, una gran digamos, desesperación en el corazón del apóstol Pablo y de la desesperación de aquellos que predicamos la palabra de Dios, de aquellos que buscamos agradar a Dios, ¿sí? Esto es algo tremendo. Los cristianos estaban en peligro de dirigirse a una de estas dos direcciones en ese tiempo, como en este tiempo. Peligrosamente esa mencionada que dijimos, el peligro de asociarse con la filosofía humana, o sea, estar de acuerdo con los herejes y seguir sus caminos, su doctrina, o enfriarse espiritualmente y abandonar el camino. Eso era el riesgo que estaba en ese tiempo y el riesgo que se está corriendo en este tiempo. Por eso Dios nos da esta palabra de estar firme en el camino. Estamos completos en Cristo, gloria a Dios, pero debemos estar firmes en el camino, debemos perseverar en el camino de Dios siempre, buscando la gracia divina de Dios para adorarlo y glorificarlo. Por eso digo, estamos viviendo un tiempo muy diferente, estamos terriblemente
tremendamente atacados continuamente con situaciones que van a tratar todo de apartarnos del camino. Hoy vemos realmente las ovejas dispersas. Hoy vemos todas las iglesias dispersas. Vos no sabés si van a escuchar la prédica, si no están escuchando, si están o no están en las enseñanzas. Una cosa es cuando estamos presenciales en el culto. Uno ve la ovejita y la aconseja. Pero de esta manera hay gente que ni aparece. Hay gente que no sabe nada. Le mandás mensaje y no te responde. No le interesa, por ahí parece que no le interesara lo que le estamos diciendo. Y a veces como pastor duele el corazón porque orás por la persona y le mandás mensaje, le mandás a los ministros de Dios un mensaje, le mando un mensaje o le mandamos mensaje a los ministros que están al lado nuestro y no responden, no escuchan, no miran lo que Dios le está diciendo. El tema es que estamos corriendo estamos realmente, digamos, luchando, estamos peleando una batalla tremenda de la fe, como el apóstol Pablo venía luchando y peleando esta batalla de la fe con esta gente hereje, como en estos tiempos hay. Por un lado, la iglesia de Colosa, donde abundaban los griegos y traían al seno de la iglesia las teorías de Platón y de Aristóteles, o sea, traían la sabiduría humana de gente que sabia a su opinión, a su opinión personal, ¿no? De que eran sabios, lo habían metido dentro de la iglesia y lo habían mezclado con el cristianismo. Y los cristianos, en vez de investigar la palabra de Dios, se admiraban, wow, ¿cómo sabe esta persona? Qué tremendo lo que saben. Y comenzaban a seguir esas herejías. Y por otro lado, estaba la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea, ¿cómo era conocida la iglesia de la Odisea? ¿Qué dice la Biblia? Apocalipsis capítulo 3. La iglesia de la Odisea, ¿cómo era? La iglesia tibia. Era, o sea, por un lado veía que era digamos, la iglesia de Colosa, que venían metiéndose todos los que hablaban de sabiduría humana. Y por otro lado, veía que la iglesia se estaba entibiando y se estaban empezando a apartar. Mirá lo terrible, lo tremendo, lo realmente, pero terrible lo que estaba viviendo el apóstol Pablo. ¿Cómo estaría su corazón, el corazón de Pablo? ¿Cómo está el corazón de aquellos que queremos predicar la palabra de Dios? Desesperado, hermano. Esto es por eso es una oración, la oración de la agonía, se conoce como la oración de la agonía. Agonizaba, una persona está agonizando, está tratando, no sé, está dolor en su corazón. Tenía el apóstol Pablo por la iglesia de Jesucristo. Porque la iglesia de Jesucristo es columna y baluarte de la verdad. Porque la iglesia de Jesucristo es la que se compró a precio de sangre. A veces se pisotea la sangre de Cristo. Se pisotea con un montón de situaciones que han metido dentro de las iglesias. Por eso vivían primero con el ataque del humanismo. ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es el humanismo? ¿Qué es lo que se metió dentro de la iglesia? El humanismo es una corriente de pensamiento centrado en la exaltación de la naturaleza humana, del hombre en sí, como un ser totalmente independiente, el cual no necesita a un Dios para que lo guíe, sino que se siente que es un Dios. Tremendo esto es lo que te estoy diciendo. Tremendo, esto es lo que se me ha metido dentro de la iglesia. Por eso no hay palabras bíblicas predicadas que los conmuevan, porque son sabios de su propia opinión. Son sabios, no hay forma que pueda entender lo que le estás hablando, la palabra de Dios, que le está dando palabra de Dios, no lo entienden. Están cegados su entendimiento. ¿Por qué? Porque se han llevado solamente al humanismo, son humanistas. Por eso las palabras que escuchan los mensajes son muy bonitos, muy elocuentes. Son palabras muy elocuentes que hablan, hermosas, de aliento. Siempre están, hoy va a ser un gran día, hoy es un día de bendición, hoy esto, declarar aquello, declarar lo otro, ¿sí? Es aquello, yo declaro, yo decreto, yo cancelo lo que dice Dios. Escuchá lo que te digo. Yo cancelo lo que Dios determinó hacer. Esto es lo que ocurre. El humanista habla de esto justamente porque quiere vivir independientemente. No necesita a Dios porque no declaremos ahora tal cosa. ¿Sabes lo que dice Santiago? Mirá lo que dice Santiago en el capítulo 4, del verso 13 en adelante. Mirá lo que dice el apóstol. Esto lo habla Santiago, ¿no? Santiago 4:13. Dice así, mirá lo que dice. Vamos, dice el apóstol Santiago. Dice Santiago esto. Vamos ahora, lo que decís. Hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos.
cuando no sabes lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? Ciertamente neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¡Oh, tremendo esta palabra! El apóstol, lo que decía Santiago, tremendo, porque el humanista trata de meterse digamos, no necesito a Dios. Yo declaro por la fe, supuestamente yo decreto por la fe a que van a ocurrir cosas maravillosas. Por eso todos los mensajes son elocuentes, son de exaltación al ego, y saltan y brincan y se tiran al piso y hacen ruido de animales y hacen un montón de cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios, pero que se sienten exaltados los sentidos. Y cuando voy a exaltar los sentidos, la persona ya no es espiritual, es una persona carnal que le encanta tener sensaciones. Tu cuerpo y mi cuerpo tiene sensaciones porque tenemos una naturaleza caída. ¿Me vas comprendiendo? Entonces se exalta el ego de la persona, el humanista, se exalta el ego de la persona. Por eso que pasa esto. Es algo terrible, algo tremendo, es algo que realmente nosotros debemos tener en cuenta en este tiempo, amada iglesia. Por eso no nos dejemos engañar. Cuidado con esto. Cuidado, hermano. Cuidado porque hay mucha gente que dice hablar muy bonito, pero no habla de Dios. Yo quiero que te centres en la palabra de Dios, en las alabanzas que escuchás. Fíjate si te conducen hacia la cruz. Fíjate si te conduce ese mensaje hacia la cruz. Si una persona te habla, te manda un mensaje o va hacia tu casa y te da un mensaje que no tiene nada que ver con el mensaje que muchas veces nosotros como pastores predicamos en la iglesia y te llevan en contra de tu propia iglesia, te llevan en contra de tu propio Dios. Esa persona no viene de parte de Dios. Es una persona que tiene en su corazón solamente filosofía. O sea, en otras palabras, sabiduría humana, terrenal, ¿sabe qué dice la Biblia? Y diabólica. No tiene la sabiduría del cielo, no tiene la comprensión de nada de lo que es la parte espiritual. Y te lleva. Por eso muchos se apartan, hermano. Esta era la lucha que tenía el apóstol Pablo, que muchos empezaban a irse, se apartaban, desertaban en la iglesia porque se encontraban con este tipo de cosas y adentro de la iglesia era una guerra total. Porque no me dejan el cargo, porque no me dejan aquello. Hermano, qué terrible cuando ocurre esto. Qué es tremendo cómo enferma el cuerpo de Cristo este tipo de personas. Pero hay en este tiempo, por eso nosotros debemos estar atentos. Dios nos dio la posibilidad, como hijo de Dios, al estar completo en Cristo, de que podamos discernir, de saber cuándo viene de Dios y cuándo no. Es importante poder entender esto, hermano, para que no seamos engañados, para que no seamos llevados para cualquier tipo de doctrina errónea, extraña, ¿sí? Hereje, que nos lleve lejos de la exaltación al que vive para siempre y es merecedor de toda la gloria, de todo el honor y de toda la alabanza. Él, el Cristo de la gloria, es el merecedor. Él compró nuestra vida a precio de sangre y su palabra nos guía hacia Él. Hermano, es increíble, pero este tipo de cosas están ocurriendo. ¿Sí? Podemos hablar de esta persona que solo en su forma de pensar, de vivir, están sentados en su propia voluntad. Ellos están centrados en su propia voluntad. Por eso el apóstol Pablo decía, vamos ahora, los que decía, hoy mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos, ganaremos. O sea, haremos esto, haremos aquello, haremos lo otro. Cuando no se sabe lo que va a pasar al otro día, dice el apóstol Santiago. ¿Cuándo no se sabe lo que será para que pasará mañana? Que cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es la vida? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar del cual debería decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Mirá qué tremendo lo que Dios nos habla. Ahora, el otro ataque que viene, una parte del humanismo, y la otra pata que viene para que no estemos firmes en el camino, justamente es el ataque para enfriar nuestra vida de fe. Todo apunta a apartarnos de Dios, apuntan a llevarnos lejos de Dios, de su verdad, ¿sí? Lejos de la verdad del Señor, lejos de la gracia de Dios, lejos de Dios. Por eso el mismo Señor Jesucristo, bueno, o sea, nosotros debemos saber esto, amados hermanos, por favor, entendedme, no debemos dormir, no nos quedemos con los brazos cruzados para que venga la duda, venga que nosotros nos siembren un montón de cosas y queramos apartarnos. ¿Sabes cuánta gente se está apartando? ¿Sabes cuánta gente veo en el camino que se ha quedado? ¿Sabes que tristemente me duele el corazón que se ha quedado tanta gente? Es increíble, pero esto ocurre, esto es lo que pasa, hermano.
Triste y lamentablemente es lo que pasa. Por eso el mismo Señor Jesucristo, ahí en Mateo 24:4, dice, mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? ¿Por qué dice esta palabra el Señor Jesús? Porque van a tratar de engañarte, porque vendrán engañadores. Vendrán personas que van a venir a tratar de apartarte de la verdad de Dios, para que abandones el camino, para que te deslices del camino, para que no perseveres en la fe. Va a haber ataque. Por eso Dios lo habla. Por eso el apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Colosas, y en la iglesia que estaba allí, le estaba hablando a esa iglesia de la Odisea también, justamente le decía esto, porque él veía hacia dónde iban conducidos. O sea, él con solo mirarlo veía que en vez de caminar recto en el camino de Dios, habían empezado a hacer una bifurcación, habían empezado a doblar, empezaban a correrse del camino y empezaban a ver otras cosas. Por eso dice la Biblia muy clara, por los frutos los conoceréis. Y empiezan a dar frutos extraños, no dan los frutos verdaderos de Dios. Por eso Dios se está llamando. Ahora es algo tremendo, porque yo quiero que leamos el verso 1. Y miren lo que dice esta palabra, la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2, verso 1. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Esto es lo que hablaba el apóstol Pablo. Por eso que realmente estaba sufría porque la gran lucha que sostenía por aquellos que habían venido a traer otras esperanzas, otra palabra, otro camino, otra cosa diferente que no tenían que ver nada que ver con la palabra del Señor, que es lo que está ocurriendo en este tiempo, hermano. Por eso nosotros debemos hablar la verdad. Como pastor yo te tengo que decir la verdad. Y he entendido en oración que Dios nos está hablando esto. Por eso preparé este mensaje tanto ayer como hoy, para que podamos llegar realmente a comprender esto. Esto es importante que nosotros entendamos, porque va a haber gente que va a tratar de engañarnos. Y justamente lo que el apóstol Pablo estaba diciendo. Mira esto. Te voy a leer estos versículos. Voy a leer Colosenses capítulo 2, verso 1 al 10. Y lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Y te pido que prestes atención, porque esto es importante. En realidad todo es importante, pero fíjate cómo el apóstol Pablo habla esta palabra. Fíjate esto. Dice así, mira. Dice, quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia de la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Esto lo hablaba el apóstol Pablo a la iglesia, ¿sí? Dice, quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con brazos fuertes, con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. O sea, lo que estaba hablando el apóstol Pablo decía, la angustia que estoy sufriendo, o sea, acordate que era la oración de la angustia, ¿no? O sea, la angustia que estaba sufriendo por la iglesia de Colosas y por la iglesia de la Odisea, ¿sí? Y sufro esto, y le doy esta palabra, ¿no? ¿Para qué? Dice, le doy esta palabra, porque quiero que cobren ánimo. ¿Por qué dice porque cobren ánimo? Porque muchos habían comenzado a perder el ánimo. Muchos se habían desanimado y querían apartar. Por eso dice, y estén bien unidos con fuerte lazo de amor. ¿Por qué? Porque lamentablemente las herejías que se venían metiendo en ese tiempo apuntaban justamente a la base del amor. La Biblia dice muy clara, dice, en esto conoceráis que son mis discípulos. El amor que se tenga el uno por el otro. Entonces, lo que estaba tratando es romper justamente los lazos del amor. Porque cuando hay amor en la iglesia, está unida, está bien entrelazada. Si hay un lazo de amor fuerte, la iglesia está sólida, está firme y nadie la puede dividir. Pero cuando se logra que no haya amor y empieza una guerra el uno contra el otro, ¿sí? Empiezan a dividir de la iglesia, empiezan a romper realmente la comunidad, comienzan a romper lo que es la iglesia. Esto es el trato que van a esto es lo que van a tratar de hacer esta gente que viene tratando de meterte con huecas sutilezas, ¿sí? Las filosofías humanas. Y por otro lado, aquellos que van a tratar de desanimarte en el camino. Te van a tratar de desanimar para que te apartes. Esto por eso dice, quiero que ellos cobren ánimo y que estén bien unidos con fuerte lazo de amor. Quiero que tengan plena confianza de quien entiende el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. ¿Cuál era el plan de Dios? ¿Cuál era el plan de Dios? El evangelio de salvación.
que entiendan el evangelio de Dios, el verdadero evangelio. Porque el plan de Dios, el verdadero plan de Dios, es que la gente se arrepienta de su pecado para que sea salva. Pero si a vos te dice que sos un campeón, que mereces lo mejor, que tenés que tener lo mejor, que vos sos hijo del rey, el rey no te va a faltar nada, no vas a pasar ningún problema, nunca va a llegar una enfermedad. Y si cuando llega una enfermedad, un problema económico, lo que sea, estás en pecado o sos un hijo del diablo. Entonces, ¿cómo haces frente a esto? Por eso se desanimaba la iglesia, por eso comenzaba a desanimarse. Entonces, él le decía, no, ustedes tengan confianza en el plan divino de Dios. El plan divino de Dios no tiene errores. El plan de Dios para salvación no hay error. No hay margen de Dios para nada. Dios no se equivocó, hermano. No, pero no se equivocó nunca Dios. El Señor no se equivocó en ninguna de sus promesas, sus palabras, y no se equivocó en el plan, en ese plan maravilloso y poderoso que era. Ahora, ¿cuál era el plan misterioso que era en Cristo? Justamente la salvación. Pero también hablaba justamente para que entiendan que también los gentiles, o sea, los que no eran judíos, iban a llegar a los pies de Dios. Ese era el misterio. ¿Por qué? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Escuchá por favor lo que te digo. Para todo aquel que en él cree. Ay, mira qué palabra está diciendo el pastor. Mira qué tremendo la palabra que Dios nos viene dando en esta mañana. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso es importante que nosotros podamos entender esto. Es lo que decía el apóstol Pablo. Mira, yo estoy luchando, decía el apóstol Pablo. Tengo angustia, estoy sufriendo por ustedes, por la iglesia de Laodicea. Y por los otros creyentes que no me conocieron a mí personalmente. O sea, no me vieron a mí. Escucharon de mí, pero no saben de mí. Pero sostengo algo tremendo. Y a ellos quiero que cobren ánimo. Y que estén bien unidos con el fuerte lazo de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios que es en Cristo mismo. Dice en el verso 3, fíjate esto. En él están escondidos todos los tesoros de sabiduría y del conocimiento. En otras palabras, Cristo es sabiduría y poder de Dios, tirando por tierra toda la sabiduría humana. Era la suficiencia de Jesucristo, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. O sea, nosotros no necesitamos que venga un sabio, no sé, que venga una persona elocuente y sabia, sabionda de las cosas terrenales y del mundo para que dirija nuestra vida. Nosotros no necesitamos ir a alguien que dirija nuestros corazones. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios que nos lleva a toda verdad, que nos conduce a toda verdad. Y esto es algo terrible y algo tremendo que muchas veces la gente no entiende. Por eso no necesitamos, esto es lo que decía el apóstol Pablo. ¿Sí? Porque él decía, en él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Jesucristo. Revelad a sus hijos, a vos y a mí, para que podamos caminar en esta vida sabia y piadosamente para poder llegar al reino de los cielos, a la tierra prometida. Bendito sea el nombre de Jesucristo nuestro Rey, bendito sea Dios. Ahora dice esto, verso 4, le digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. Nadie os engañe con esos argumentos ingeniosos que vienen con este tipo de palabras. Recuerden que va a haber hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, obedientes a los padres. O sea, va a haber un montón de personas sin afecto natural, implacable. A esto se evita. Con esto no te juntes con este tipo de gente. Esto es lo que estaba diciendo. Le digo esto a ustedes para que nadie los engañe con argumentos ingeniosos. O sea, en otras palabras, vuelve Dios a hablarnos que va a haber gente que nos va a tratar de engañar. No te dejes engañar. No te dejes engañar. Seguí firme en el Señor. Vale la pena seguir adelante. Pronto viene tu recompensa. Ya viene la recompensa. Ya viene la recompensa, hermano, ya viene la recompensa. Avanzá, no importa las situaciones que vengan y te estén acongojando, que te estén golpeando el corazón, que estén golpeando tu familia, que estén golpeando tu vida. Firme en el Señor. Nadie te va a mover, hermano. Nadie te va a mover. ¿Sabes lo que dice en el libro de Mateo? Mirá lo tremendo, ¿no? Porque la verdad que es algo tremendo. Mateo capítulo 7, acompáñame. Deja una marquita allí. Mateo capítulo 7. Fíjate lo que dice el Señor. Estas palabras son tremendo, hermano. Llena mi corazón. 24 al 27, dice así, Mateo 7, 24 al 27. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó.
y fue grande su ruina. Esto es algo tremendo, ¿eh? Esto es algo tremendo, algo terrible lo que Dios viene hablando. Es algo poderoso que viene hablando el Señor para que nosotros estemos firmes en el camino. Por eso, ¿cuál es una persona firme? ¿Cuál es el firme? ¿Qué significa firme? ¿Qué es lo que significa firme? Firme es algo que no se mueve, que está anclado en la roca viviente que es Jesucristo. Firme es estar bien fortalecido, bien arraigado en el poder y en la gracia de Dios. Esto es lo que decía el apóstol Pablo. Era justamente lo que decía. Porque le dice en el verso 4 de Colosenses 2, dice, le digo esto a ustedes para que nada os engañe con algún argumento ingenioso. Pues, si bien estoy lejos, mi corazón, dice el apóstol Pablo, está con ustedes y me alegro de que viven como deben hacerlo y de que su fe en Cristo se mantiene firme. O sea, lo que él miraba es que había gente que estaba firme. Él miraba que había gente que no había aflojado, que seguían adelante, que estaban fundamentados en la roca que es Jesucristo. Pero venían tratando de engañar, tratando de apartarlos. Por eso decía, yo me alegro porque veo que muchos se mantienen firmes. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora ven a seguir sus pasos. O sea, así como en el primer momento recibimos al Señor Jesucristo y fue nuestro nacimiento, nuestro nuevo día de cumpleaños, podríamos decir, ¿sí? Yo la verdad me acuerdo como si fuese hoy, hermano. Yo nací en el Señor de nuevo, escucha bien, el 6 de enero del año 1986, el siglo pasado, como siempre te digo. Ahí nací de nuevo, ahí conocí a Cristo, ahí se presentó el Señor a mi vida y mi vida fue transformada, hermano. Porque esto es lo que Dios hace tremendamente. ¿Sí? Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. O sea, así como recibieron a Jesucristo como Señor, ahora caminen en el Señor. Caminen en el Señor. Bien. Por eso dice en el verso 7, arraigado profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se le enseñó y rebosarán de gratitud, o sea, van a estar felices, van a estar contentos. Esto es lo que nos habla la poderosa palabra de Dios. Si vemos en la Biblia de Reina Valera 1960, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. O sea, esto es lo que hablaba el apóstol Pablo, era algo tremendo, algo terrible. Por eso dice esta palabra. Pero dice en el verso 8, o sea, nos habla, arraiganse, o sea, bien profundamente, arraigándose, o sea, cimentado profundamente, echen raíces en el Evangelio, que nadie los mueva. Echen raíces en la roca viviente, que por más que vengan vientos, olas contrarias, golpeen contra su vida, no van a caer. Y no estoy hablando solamente de problemas, sino estoy hablando vientos de doctrina. Cosas que van a venir a tratar de apartarte del camino, porque la meta del diablo y del mundo está para apartarte del Dios viviente y para que no puedas tener a tu salvación, no llegues a tu corona. Que nadie robe tu corona, hermano. Que nadie robe tu corona. Seguí adelante, firme en el Señor. Por eso le decía, arraigado profundamente en Él, edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se le enseñó y rebosarán de gratitud, o sea, van a estar contentos. Aquellos que estamos en Cristo, que somos nueva criatura, que estamos completos en el Señor, hermanos queridos, estamos completos en Cristo, estamos felices, rebosamos de gratitud porque tenemos para celebrar. Nosotros celebramos la victoria de Jesucristo en la cruz, nosotros celebramos la resurrección de Jesucristo al tercer día. Nosotros celebramos que así como se fue van a venir por nosotros y así nosotros tenemos que morir o dormir, como dice la Biblia. Dice la palabra del Señor que cuando Cristo venga en gloria, los muertos en Cristo resucitarán primero y allí vamos a ver a nuestro Señor cara a cara. Así que esa es nuestra esperanza bienaventurada. Por eso no nos tenemos que dejar fácilmente mover de la fe, del camino de Dios. Seguir firmes en el camino, hermano. No importa lo que venga, firmes en el camino. Por más que digan lo que digan en este tiempo difícil que estamos viviendo, que está todo mal en todos los lados, de la economía, de la pandemia, de los muertos, y etcétera, que vienen hablando de todas las vacunas, de todas las cosas que vienen hablando, firmen el camino, arraigado, fundamentado en la roca viviente que es Jesucristo. ¿Sí? Que la roca viviente que es Jesucristo. Por eso sigue diciendo, mira que nadie os engañe
por medio de filosofía y hueca sutileza, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Esto es una palabra que el Señor Jesucristo, es una palabra que nuestro Dios nos habla a nosotros, que el Espíritu Santo de Dios nos revela a nosotros. Te leo estos últimos versículos también en la Nueva Traducción Viviente. Escucha, por favor. No permita que nadie los atrape. Ay, tremendo esta palabra. Te van a tratar de atrapar. ¿Qué te van a hacer? Te van a tratar de atrapar. Pero no permita que nadie los atrape con filosofía y huecas, filosofía hueca y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y no de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Sí? Que nacen en pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. Así estamos, injertados en la vida verdadera. El Señor es la vida verdadera y nosotros somos los pámpanos. Estamos pegados a esa vida verdadera, injertados, agarrados, arraigados, ¿sí? Ahí, no sé, bien profundamente cimentado en la roca viviente de Jesucristo. Seguid adelante, firmes en el camino. Firme, firme en el Señor, firme en Dios, firme en el Señor. No te dejes mover para nada, no te dejes mover para nada, no importa lo que vengan diciendo. Seguir firme en el Señor, seguir firme en su palabra. No importa que vengan y te hagan la guerra y te hagan en contra y qué sé yo cuántas cosas hablan. Y la verdad que yo los miro y digo, ay Señor, ¿por qué serán tan de esta manera? El Señor sabe todas las cosas y pronto tendrán su recompensa, hermano, pero no te dejes mover. Acuérdate que lo que te digo, firmes en el camino. ¿Por qué? Porque estamos completos en el Señor. Estamos completos en Cristo. Oramos a Dios. Amado Dios, te damos gloria en esta mañana y te damos gracias por hablarnos tu palabra, por darnos la bendición de haber escuchado tu voz, Señor, por habernos dicho la verdad a nuestras vidas, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos terriblemente peligrosos en este tiempo y muchos vienen en contra para tratarnos de apartar del camino, para tratar de enfriarnos, Señor, para que vienen con huecas sutilezas, con filosofías humanas, tratando de meter el humanismo en nosotros para que simplemente nos sintamos dioses, para que pasemos por alto tu palabra y neguemos la eficacia, Dios mío, de tu gracia y de tu gloria, Señor, y de tu poder. Negarte a ti, Señor, sabiendo que el que te niega a ti, Señor, Dios mío, estará lejos de tu presencia y no podrá adorarte. Por eso, Dios, en esta hora oro por tu pueblo, oro por tu iglesia para que nadie agarre para ningún camino extraño. Señor, que puedan estar cimentados en ti, Señor, que puedan arraigarse en ti, que puedan echar raíces en ti, fortalecidos en ti, para que nada lo que lo golpee lo pueda llegar a, Dios mío, hacerlo desviar, hacerlo quedarse en el camino, poderse apartar del camino, Señor. Puesto nuestros ojos en ti, Señor, autor y consumador de la fe, viendo, Señor, para adelante, sabiendo que ya viene nuestra recompensa, que pronto llegarás para buscarnos, Señor, y rescatar tu iglesia, arrebatar a tu pueblo, llevárselo para la eternidad, Señor. Sabemos que estos tiempos son tiempos difíciles, tremendos, Señor, pero estamos siendo probados para ser aprobados para ti, Señor, y vendrán por un camino, Señor, y vendrán a atacaros, pero por 7 saldrán huyendo, porque sabemos, Dios mío, conocemos tu palabra, que nada podrá movernos de tu amor, nadie podrá apartarnos de ti, nadie podrá llevarnos lejos de tu gracia, de tu gloria y de tu victoria. Por eso, Señor, sabemos en este tiempo, Señor, que nadie podrá apartarnos de tu amor. Seguimos adelante y oro por tu pueblo y ruego por tu iglesia, Padre, para que estén fortalecidos. Aquellos que bajan los brazos, que puedan levantar sus brazos, puedan fortalecerse en la fe, puedan seguir en el camino para adorarte, para glorificarte y para exaltarte para siempre, Señor. Ya viene tu recompensa, ya viene tu recompensa, ya viene tu recompensa, mi amado, mi amada hermana, ya viene la recompensa.
del Señor Jesucristo. Damos gloria al nombre del Señor. Padre, oro por los enfermos, clamo por los que están en aflicción, ruego por los que están caídos, Señor, ruego por aquellos que están pasando por pruebas difíciles, oro por los que tienen problemas económicos, que se han abierto los cielos y se han prosperado tu pueblo y puedan tener trabajo, puedan vivir, Dios mío, glorificando tu nombre. Te doy gloria, te doy honor, te doy gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que nos da de poder estar nuevamente reunidos en tu nombre, dándote gracias por todo lo que recibimos a ti, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor. Y amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Qué bueno es el Señor, amado. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor que nos bendice, que llena nuestros corazones y que llena nuestra vida. Que Dios te bendiga. Paz de Dios, paz del Señor Jesucristo. Dios te bendiga.